Bueno, como os decía, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos encontremos. Un saludo a todos los que estáis conectados desde diferentes partes del mundo, en España, en Portugal y en muchos países de Latinoamérica. Y hoy vamos a estar arrancando los webinars de este 2019 con una temática que nos parecía que podía ser relevante pues, en este arranque del año, ¿no? Donde nos planteamos objetivos, donde planificamos, donde pensamos qué tenemos por delante y qué nos viene, ¿no? Y bueno, también invitaros a que sigáis participando y conversando con nosotros. Como venimos haciendo todos los meses, tendremos una temática en la que estaremos desarrollando este tipo de actividad, un pequeño webinar donde compartir de nuestro lado y también del vuestro, ¿no? Donde podéis participar con las preguntas, con vuestros comentarios y contribuyendo pues, a hacer ese networking y ese intercambio de conocimiento, ¿no? Que nos parece tan interesante y tan sano para ayudar a seguir impulsando las estrategias de experiencia de cliente, a construir entre todos un mundo mejor, donde las compañías entreguen mejores experiencias a las personas y eso repercuta pues, en una mejor calidad de vida y en un mejor disfrute de las cosas que realmente son importantes para las personas. Bien, tenemos 90 minutos para poder pues compartir y reflexionar juntos y primero de todo quería pues, plantearos esta diferencia o esta estructura, ¿no? Digamos que vamos a hablar de dos cosas, vamos a hablar de retos y de tendencias que son cosas distintas. En la parte de retos, simplemente reflexionar, ¿no? Sobre qué obstáculos, qué objetivos, qué situaciones enfrentamos en nuestro día a día o vamos a enfrentar en este 2019 y yo os voy a compartir algunas reflexiones que hemos hecho internamente en IZO, que visualizamos o vivimos en la relación que tenemos con muchos de vosotros y me gustaría también que las complementéis, que podáis aportar también vuestras propias reflexiones y iremos después revisando algunas de ellas. Probablemente no podamos leerlas todas, pero sí completar o complementar lo que sea nuestra aportación con todo lo que podáis contribuir de vuestro lado, ¿no? Y segundo, entraremos a la parte de tendencias, que no quiero verlo como un enfoque de estas macro tendencias que ya existen, sino como una reflexión un poco más, no sé si profunda, pero más específica sobre algunos de las paradojas a las que nos enfrentamos y las que vivimos en relación a lo que vienen siendo las estrategias de experiencia de cliente, ¿no? Y también cómo se resuelven estas paradojas y qué mejores prácticas o qué ejemplos que nos puedan servir de inspiración, pues podemos vincular a cada una de estas iniciativas y líneas de transformación que existen en el mercado. Así que arrancamos ya con los contenidos y esperamos también todos vuestros comentarios, vuestra participación y aquellas preguntas que queráis que también vayamos respondiendo, sobre todo en la parte final, que las registréis en el módulo de preguntas para que podamos después hacer el tracking y que no se nos quede nada sin responder, aunque todo lo que se nos quede por fuera del tiempo, pues lo estaremos también respondiendo en el blog, donde tendréis subida la grabación de la sesión si alguien tiene que salir antes de tiempo y también pues la presentación y los comentarios sobre lo que hemos aprendido en esta sesión de compartir, ¿no? con vosotros. Bien, primer reto que vemos y que lo hemos tratado de ejemplarizar así, las expectativas de los clientes siguen aumentando. Salía una noticia a finales de este año, ¿no? 2018, de que Walmart se une con Google para poder competir con Amazon. Amazon es uno de los grandes challengers, de los grandes retadores de la industria y está generando un estándar que está transformando no solo su industria y el mundo del retail, sino muchísimas industrias, ¿no? Muchas de las cosas que Amazon ha ido implementando. Ya no estamos hablando de que el volumen que tengan les permitan ser muy competitivos en precios o en tiempos, ¿no? Sino también un poco el tipo de experiencia que tú recibes en términos de sencillez, en términos de cumplimiento, en términos también de transparencia y de visibilidad, pues ha generado un estándar que ha obligado a muchas otras compañías, incluso sectores, a invertir y a cambiar la manera en la que entregaban la experiencia, ¿no? Comentábamos con un cliente, con un amigo, ¿no? Como vosotros, del sector de la automoción, ¿no? Cómo esto también había transformado y decíamos, un cliente muchas veces no entiende que pueda comprar algo tremendamente barato, ¿no? Como de $1 o de $10, ¿no? En Amazon, no sé, un cuaderno, un libro, un bolígrafo, y tener una trazabilidad perfecta de
de dónde está su compra, ¿no? En qué momento se encuentra, cuándo la puede esperar, por qué fase está pasando, y que sin embargo de repente nos compramos un coche, quizá un coche caro de 50.000, 70.000 dólares o 30.000 euros, no importa, sea cual sea el importe, es una inversión infinitamente mayor que la de ese bolígrafo o ese cuaderno o ese libro, y que alguien, muchas veces lo que te digan es, ok, tu coche está en la fábrica, pero bueno, en 4 meses aproximadamente estará por aquí, te avisamos, ¿no? Y que entre medias no haya prácticamente ninguna interacción. Y nos decían, no, ya estamos implementando pues una manera parecida a Amazon, ¿no? Donde decimos, mira, tu coche se está fabricando, ya lleva todo esto, está en transporte, le pasa no sé qué, para poder generar esa trazabilidad. ¿Y por qué se está haciendo esto? Pues porque hay marcas como Amazon que están generando ese estándar, que han conseguido implementar o instaurar una expectativa en el cliente que obliga a que muchas otras industrias tengamos que evolucionar y transformar la manera en la que entregamos la experiencia. Y esto sigue, porque estas compañías siguen innovando, siguen tratando de mejorar la forma en la que se relacionan con sus clientes, en la que venden, en la que sirven los servicios, y esas innovaciones además nos generan un reto, no solo por nuestros competidores directos, sino por estas grandes compañías que son los que están liderando las tendencias y la transformación. Probablemente conocéis que el estudio que realizamos, el benchmark de experiencia de cliente, el Best Customer Experience, que el año pasado precisamente incorporamos algunas modificaciones para enfocarnos en compararnos con estas compañías, ¿no? En identificar lo que nosotros hemos llamado las marcas One, que son esas marcas que en cada mercado, independientemente del sector, están marcando las expectativas del cliente y generando ese mayor número de fans, ¿no? Porque con esas marcas es con las que nos tenemos que comparar, porque con esas marcas son las que nos comparan los clientes. Así que ahí tenemos un primer reto que tenemos encima de la mesa. Probablemente para vosotros también sea una situación común. Uno de los grandes elementos que son fundamentales a la hora de implementar estrategias de experiencia y que no siempre es tan fácil de conseguir es cómo involucro al CEO y a los altos ejecutivos, más allá de una declaración de intenciones, más allá de una participación puntual, y me aseguro de que realmente esto es algo relevante para ellos, que dentro de su agenda, en las prioridades y en las cosas que cada día se plantean, que tienen que revisar y que tienen que saber cómo están, se encuentra el cliente y se encuentran las métricas y los proyectos de experiencia de cliente, ¿no? Hay una frase que se me quedó grabada que dijo una vez un consultor de Estados Unidos con el que trabajamos y con el que yo me certifiqué en experiencia de cliente, Lior Arusi, que decía, ¿a quién es la primera persona a la que el CEO llama por la mañana pues para saber cómo está su empresa, ¿no? Llama al financiero, llama al de ventas, llama incluso a veces el de sistemas, en qué posición se encuentra el responsable de experiencia de cliente. Eso te puede dar un poco la sensibilidad de cuál es el grado de importancia que el cliente tiene realmente para la compañía, ¿no? Más allá de una declaración puntual. Y yo creo que este es un reto en el que tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo conseguimos ganar mayor visibilidad? ¿Cómo seguimos generando mayor vinculación por parte de los CEOs? Y cómo bueno, pues involucramos a todos los ejecutivos en la transformación de la compañía. Tercer reto que quiero plantearos de los 5 que hemos identificado, que evidentemente hay muchos más, es construir el modelo de los economics de la experiencia. Más allá de que entendemos que la experiencia de cliente es positiva y que hay una correlación con negocio, no todas las compañías cuentan hoy con un modelo estructurado que les permita explicar con claridad cuánto impacta un detractor, un promotor o las estrategias de experiencia de cliente en los resultados. De manera que la manera en la que gestiono la organización, la forma en la que decido invertir, priorizar y tomar decisiones que tienen que ver con la operación y con el negocio, incorpora, no digo que sea la única, pero incorpora la visión del cliente en ese proceso de toma de decisiones. En todo ese escenario, una de las compañías con las que trabajamos, el principal líder en las soluciones de digitales de Customer Experience, que es Qualtrics, tanto de Customer Experience como de Employee Experience, tiene esta visión de que las compañías tienen 2 tipos de data. La data, lo que llaman el OData, el data operacional, que son los datos con los que tradicionalmente hemos gestionado una organización, finanzas, operaciones, sistemas, todas las métricas que se manejan dentro de una compañía, y la información de la experiencia, ¿no? La data de la experiencia, lo que llama el Experience Data. Incorporar
lo que los clientes piensan y sienten de la relación con tu compañía, optimiza y mejora la manera en la que tú tomas decisiones y gestionas tu organización. Y eso es un gran reto en el que tenemos que seguir avanzando y que tenemos que poder resolver. Al final del día, por mucho diagnóstico, por mucha investigación, por mucho alineamiento organizacional que estemos logrando, hay dos elementos que son fundamentales para que se produzcan los cambios y para que realmente generemos un impacto, ¿no? Y por una parte tenemos esa capacidad de actuación, que es uno de los grandes retos de las organizaciones. ¿Cómo pasamos de las ideas a la acción? ¿Cómo conseguimos que los equipos colaboren de forma ágil y traduzcamos las necesidades de los clientes en soluciones que podamos tener funcionando en un plazo relativamente corto, ¿no? Y empezar a generar acciones y generar cambios y medir los resultados. Todas las metodologías ágiles, todos los cambios que están sucediendo en muchas organizaciones, en la forma en la que se estructuran los equipos y se desarrollan los proyectos, están avanzando en esta dirección, pero es uno de los grandes retos que todavía yo creo que tenemos y que el común de las empresas tiene que empujar por funcionar de una manera mucho más simple y mucho más rápida, con mayor capacidad de ejecución de las acciones. Y os decía que había dos elementos que me parecían fundamentales para que las transformaciones ocurran, ¿no? Uno es este, a nivel metodológico, y el otro es el último reto que os quiero compartir, ¿no? Que tiene que ver con cómo generamos engagement, cómo generamos vinculación y compromiso con nuestra organización por parte tanto de clientes como sobre todo, esta frase está sobre todo enfocada a los propios colaboradores y a los empleados. Trabajar en la cultura, pero no solo en la cultura, sino que la lealtad es algo que se construye porque realmente tienes una vinculación, tomas una decisión en la que prefieres esta compañía, digamos, para comprar sus productos o servicios o para trabajar en ella, porque te sientes conectado, estás comprometido y compartes los mismos principios, los mismos valores, las mismas creencias que esa marca. Hay una frase que leí hace poco que me gustó y hacía esta referencia. Un cliente frecuente y un cliente leal no es lo mismo. Tú puedes tener clientes que son clientes desde toda la vida, que te llevan comprando durante 20 años y no necesariamente eso es un cliente leal. Un cliente es leal cuando la motivación por la que te compra es que porque te prefiere, porque realmente te elige independientemente de que seas el más barato. Yo puedo seguir comprando o echando gasolina en esta gasolinera porque es la que mejor me queda cerca de casa. Pero eso no significa que sea un cliente leal. Es un cliente que repite un determinado comportamiento por un tema de conveniencia. Y es una reflexión muy interesante y me vale también para los empleados. Un empleado que permanezca contigo durante muchos años o incluso que esté satisfecho no necesariamente es un empleado comprometido. Un empleado comprometido es alguien que cree en los mismos principios, en los mismos valores, en las mismas aspiraciones que tiene tu organización y que, por lo tanto, en el momento en que se necesita, va a dar el 200% o el 100%, ¿no? Que tampoco tenemos que pasar y hay que lograr ese equilibrio entre trabajo y vida personal, pero va a hacer aquello que sea necesario para que el objetivo por el cual la compañía funciona se cumpla, ¿no? Y ese engagement, lograr ese nivel de vinculación, creo que todavía estamos lejos. Hay una relación excesivamente transaccional en la manera en la que entendemos el trabajo y la vinculación con las organizaciones desde el punto de vista de los colaboradores. Así que estos son algunos de los retos que tenemos, ¿no? Y a mí me gustaría, voy a revisar un poquito algunos de vuestros comentarios, ¿no? Pero, ¿qué otros retos identificáis en vuestras organizaciones? ¿Cuáles son, pues, algunos de los otros necesidades o problemas o obstáculos que entendéis que a los que tenemos que enfrentarnos en la transformación de vuestras organizaciones hacia la experiencia de cliente? Os dejo ahí un segundo para que me podáis escribir. Hay una pregunta que me hacéis sobre recordar lo que comentaba sobre el módulo de preguntas. Simplemente que además de tener ese chat para que podamos interactuar, hay un bloque que pone preguntas y respuestas. Aquellas preguntas que queráis que trabajemos y que conversemos hacia el final de la sesión, os recomendaría ponerles en ese bloque de preguntas y respuestas para que se nos queden registradas y que, por lo tanto, podamos luego hacer una revisión y no se nos pierdan, ¿no? Por ahí nos preguntaban cómo mostrar la rentabilidad de las mejoras para las empresas. María, totalmente de acuerdo. Precisamente en el reto 3 que comentábamos, decíamos demostrar los economics
perdón, ¿vale? Cómo construimos el modelo de economics, cómo construimos un modelo económico y matemático que correlacione el impacto que tiene la experiencia del cliente en el negocio, ¿no? Y eso lo podemos traducir a nivel de la estrategia, incluso a nivel de las propias acciones, ¿no? Los indicadores de medición que nos indica Constanza, que es otro de los retos. Yo creo que en medición hay muchos retos. ¿Qué métrica elijo? Por ejemplo, un tema que a mí me llama mucho la atención o me hace reflexionar mucho, cómo implementar un sistema que equilibre la retribución variable, o sea, la orientación de las personas hacia el objetivo y su retribución variable con una métrica de experiencia de cliente que se pueda enfocar a la mejora y que no se vea condicionada precisamente por el impacto que tiene cuando lo condicionas con la propia retribución, ¿no? El NPS como sistema es un indicador o un modelo que es tremendamente robusto o muy interesante porque plantea esa sistemática de acción. En el momento en que tú le pones un objetivo variable y de retribución a las personas en el NPS, pues parece como que condicionamos todo el comportamiento por la nota más que por el objetivo que persigue esa nota, ¿no? Y esa es una situación que es compleja, ¿no? ¿Cómo operativizamos el close the loop en los programas de voz de cliente? 100% de acuerdo, ¿no? Hay varios comentarios que yo estoy de acuerdo que hacen referencia a este modelo de economics, ¿no? Yo no había leído esa publicación donde indica que un 70% de los proyectos no están generando ese revenue. Bueno, yo creo que eso requeriría un análisis un poco más profundo. También yo diría que muchas veces las publicaciones y algunos titulares pues tienden a polemizar, ¿no? sobre cosas que generan una mayor atención y no necesariamente pues están soportadas, ¿no? Sobre tal, depende mucho de cómo lo has medido, de cómo lo has implementado, por qué un proyecto de experiencia puede no generar atención, pues o sea, o retorno, pues habría que analizarlo, ¿no? Bueno, Pablo, que sé que está ahí trabajando mucho con personas y con equipos, comenta un tema que yo creo que es interesante, ¿no? Cómo es el tema de la vinculación de las personas y enlazándolo con la ejecución, ¿no? Cuando tienes alta rotación de quien no quieres y otras personas, por lo tanto, se siente cautiva y no disfruta. O sea, en general, conseguir ese equilibrio, ¿no? entre la manera en la que retribuyes, desarrollas a las personas, incluso no sé, las reglas del juego en las que estamos, ¿no? Con sindicatos, con reguladores, con cosas que al final también están planteadas pues también para dar una seguridad a muchos trabajadores, son retos importantes. La verdad que hay un montón de comentarios que yo creo que lo que vamos a recopilar para ordenar en un análisis un poco más estructurado y que podamos compartiros en el propio post, ¿no? Porque yo creo que no nos va a dar tiempo a leerlo todo y, sin embargo, pues creo que aquí hay una reflexión que nos va a ser muy útil para que todos tengamos pues, información que nos sirva para entender a qué nos estamos enfrentando y otras compañías, incluso que puedan estar en diferentes niveles de madurez al nuestro, pues se están anticipando, ¿no? Por ahí preguntaban algunas cosas concretas sobre ejemplos de engagement en banca. No sé si te refieres, Álvaro, a engagement de clientes o de empleados. Tenemos varios ejemplos de banca y ahora os voy a comentar algunas situaciones. Igual tenemos un tiempo limitado, ¿no? Y hay muchas visiones sobre la manera en la que se gestionan estos retos, pero vamos a tratar de dar respuesta un poco a todos y a ver si con la parte de tendencias nos sirve también un poco para reflexionar sobre la forma en la que tendamos resolver pues algunos de estos objetivos, ¿no? Glenn May, por ejemplo, Glenn May, perdón si no lo he dicho correctamente, decía, para mí es otro de los grandes retos, cómo empoderamos a los empleados. O sea, el tema del empoderamiento es uno de los no sé, caballos de batalla más tradicionales y a veces decimos muchas veces que confundimos el empoderamiento con la autoridad. O sea, para tener empoderamiento sí tienes que tener la capacidad de tomar decisiones, pero no es el único requisito. Para que las personas tomen decisiones y esas decisiones estén lo más alineadas posibles con lo que las compañías necesitan, se tienen que dar un conjunto de elementos, ¿no? Como, por ejemplo, entender cuál es la visión y estar alineados con la visión de la compañía. Gente que tenga la motivación de hacer las cosas. Gente que tenga una cierta guía.
de cuáles son los parámetros que se pueden usar y cómo tomar esas decisiones. Muy importante, dotar a las personas de la información necesaria para poder tomar una decisión, ¿no? Al final, un directivo muchas veces toma decisiones porque tiene información que le permite juzgar una situación y poder tomar la decisión correcta en función de una serie de parámetros, ¿no? Muchas veces las personas con las que interactuamos no tienen información, no conocen realmente el impacto que tiene la decisión que pueden tomar, ¿no? Cuánto vale un cliente, cuánto cuesta captarlo, con qué persona están hablando, ¿no? ¿Qué valor tiene para la compañía? Hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta para que el empowerment pues funcione, ¿no? Así que hay un montón de retos aquí y los vamos a compartir todos, los analizamos y los seguimos reflexionando en el post que os vamos a compartir después de la sesión. Esa segunda parte, donde quería compartiros también la parte de la reflexión sobre las tendencias, hemos utilizado este concepto de la paradoja, ¿no? Una paradoja, según el diccionario, dice que es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica, ¿no? O sea, cosas que ocurren y que, sin embargo, parecen contradictorias, ¿no? Se contradicen entre sí y hay que interpretarlas para saber cómo las podemos gestionar. Y en el Customer Experience hemos encontrado que tenemos esa paradoja de la experiencia, donde están sucediendo diferentes situaciones, diferentes fuerzas que están afectando al mundo del consumo y que parece que son contradictorias, pero que, sin embargo, nos dan una lectura de una realidad probablemente compleja y que requiere pues, trabajar de manera diferente o contemplando los dos escenarios, ¿no? Entonces vamos a compartir estas 6 paradojas que nos van a ayudar a tratar de reflexionar y a encontrar algunas de las mejores prácticas y, por lo tanto, vincularlo a esas tendencias, ¿no? Porque es muy fácil hablar de tendencias y decir los chatbots, la inteligencia artificial, el big data, y sí, pero para mí tiene más sentido entenderlo dentro de un contexto que tiene que ver con la manera en la que gestionamos a los clientes. Y espero que eso os resulte interesante, ¿no? Decíamos que estas dos fuerzas, esta primera paradoja, hace referencia a la diferencia que existe en estas dos grandes fuerzas que afectan al consumo, que hemos llamado la fuerza de lo invisible y la fuerza de lo memorable. ¿Qué es la fuerza de lo invisible? Bueno, pues la fuerza de lo invisible es esa necesidad o esa expresión que existe, por ejemplo, en la que el mejor servicio es el no servicio. Especialmente en compañías de servicio, pero también en el consumo, diríamos que si yo te presto un servicio, lo normal, no sé, si soy tu compañía de telecomunicaciones o tu compañía de electricidad, ¿sí? Si lo ideal para mí, la mejor experiencia como cliente es que prácticamente no me entere ni de que existes. Yo tengo un servicio que funciona, que lo disfruto, que me presta, que no se interrumpe, por lo tanto es correcto, recibo el cobro sin errores, se gestiona el pago, normalmente ese pago depende de los países, pero por ejemplo en España está en un porcentaje altísimo domiciliado, con lo cual prácticamente es todo transparente y podríamos decir que una mejor experiencia en estos casos sería ser absolutamente invisible. Compañías que nos están prestando servicios que nos sirven para funcionar, por el cual nosotros tenemos una contraprestación y que no tenemos que saber nada más de ellas, ¿no? No tienen que ser nuestros amigos, no tienen que interrumpir nuestra vida, porque en la medida en la que estas compañías hagan las cosas de forma correcta y sin errores, pues yo, que soy un consumidor, podré disfrutar de lo que a mí me gusta en la vida, que será pues jugar con mis hijos, quedar con mis amigos, viajar, tener ocio o estar trabajando, ¿no? En ese contexto, las compañías, digamos que tenemos esa paradoja, ¿no? Por una parte, las compañías, para entregar una buena experiencia, deberíamos ser lo más invisibles posibles. Por otra parte, si nos convertimos en compañías totalmente invisibles, ¿cómo generamos una vinculación con el cliente que nos haga con ganarnos su lealtad, ¿no? y tener una preferencia? Esa elección y esa vinculación que decíamos que nos va a hacer tener clientes leales y, por lo tanto, también pues, incrementar nuestro resultado, nuestro negocio y algo que es razonable para las compañías que al final pues tienen también un objetivo de rentabilidad y de ingresos, ¿no? Y por lo tanto decimos que para conseguir eso necesitamos encontrar la fuerza de lo memorable, cómo construimos momentos que sean memorables, que generen un recuerdo y que construyan esa lealtad, ¿no? Y estos dos elementos son dos fuerzas que parecen contradictorias, pero que probablemente se tienen que complementar, ¿no?
Compañías invisibles requieren hacer cosas como pues, hacer acciones que nos permitan generar una personalización en el cliente, pero de forma inconsciente. Procesos, y ahí es donde, por ejemplo, la inteligencia artificial funciona. Aprovecha, y el Big Data o el Small Data aprovecha la información que tienes de mí, toma decisiones, genérame acciones, apórtame valor y yo prácticamente ni me entero. Si tengo, por ejemplo, una mejor tarifa, ¿vale? Analiza mis datos y muéveme siempre a la tarifa que mejor se adecue a mi consumo. Eso sería una manera de hacerse invisible y que yo pueda confiar en mi empresa sin necesidad de estar revisando mi facturación y asegurándome de que pues estoy optimizando la forma en la que me relaciono contigo, ¿no? Acortar los journeys. No me hagas hacer 5 pasos para cosas que podría hacer en 2, ¿no? O elimina esos momentos de dolor, los moments of pain, ¿no? De qué situaciones que son dolorosas para el cliente porque no funcionan bien. Una compañía que es uno de los firmes defensores de este modelo es Pepefon. Pepefon te dice, yo no necesito ser tu amigo. No, entiendo que no me vas a invitar a tu fiesta de cumpleaños. Yo soy un proveedor de telecomunicaciones que lo que tengo que tratar es de hacer las cosas bien y que cuando hago las cosas mal, pues reacciono y lo resuelvo. Pero te dejo que sigas viviendo tu vida y disfrutando de ella, ¿no? En la banca, por ejemplo, que hablabais de ejemplos de engagement, estamos acortando los journeys. Hoy es posible dar de alta una cuenta con un selfie o como en la cuenta selfie del BBVA o a través de un protocolo donde, según la promesa que tiene su página web, en 8 minutos, no recuerdo si son 8 minutos o 12 minutos, pero en una cuestión de menos de 15 minutos, un banco como N26 te promete tener activa una cuenta corriente, ¿no? Con una tarjeta asociada que evidentemente te llegará por correo y te atenderás a partir del día que te llegue, pero con un proceso en el que se han acortado mucho los journeys y se ha simplificado mucho para que no sea un esfuerzo y un dolor, ¿no? Aquí tenemos esa métrica o ese concepto del customer effort que forma parte de una parte importante del diseño de experiencias, ¿no? Y que ayuda a reducir ese nivel de esfuerzo y, por lo tanto, de una visibilidad, digamos, negativa de la marca, ¿no? Pero por otra parte, si nos hacemos demasiado invisibles, corremos el riesgo de perder pues esa vinculación y que mañana pues te da igual tener contratada la luz con uno o con otro, el teléfono o comprar la lista del supermercado de una u otra compañía, porque si somos tremendamente invisibles, pues resulta que parece que el valor pues no estaremos aportando ninguno más allá de la capa transaccional, ¿no? Por eso tenemos que ser capaces de construir en el mismo momento experiencias memorables. Es decir, desaparecer de todo aquello que no aporte valor y tratar de estar presentes de una manera diferente en situaciones que generen un impacto emocional, ¿no? Y para eso, pues tenemos herramientas y técnicas distintas, ¿no? Como, por ejemplo, incorporar las emociones en el diseño de nuestros procesos. Lo hemos dicho más veces y no quiero repetir contenido de otras sesiones. Si queremos generar emociones en los clientes, tenemos que incorporar el diseño en la forma en que el proceso está construido, para que en lugar de ir de la necesidad del cliente a la solución, podamos ir de la emoción inicial del cliente a la emoción que realmente queremos conseguir. Podemos automatizar determinadas cosas para que la experiencia, en marketing se habla mucho del marketing automation, ¿no? Cómo sistematizo determinadas acciones que en esa conceptualización que tiene el marketing muy enfocado a tratar de vender, ¿no? Pues lo que te dicen es, pues te lanzo campañas o te lanzo acciones de comunicación. Pues a nosotros nos gusta hablar de esta idea del experience automation, ¿no? La automatización de la experiencia, ¿qué es? Cómo yo establezco mecanismos en mi organización para que esas situaciones en las que puedo generar una experiencia en el cliente ocurran de manera sistemática y de manera escalable. No dependan de que alguien en un determinado momento se tiene que acordar o tener la inspiración de tomar determinada decisión y ejecutar una determinada acción, ¿no? Y la manera en la que yo pueda diseñar elementos de entrega de la experiencia que están basados en un modelo y en una plataforma de automatización, que ahí es donde están las tendencias. La mayoría de la gente asocia tendencias a tecnologías, que no es real. La tendencia o la tecnología está ahí. La idea que está por detrás es cómo yo construyo mecanismos para automatizar esas cosas. Ahora os voy a enseñar algún ejemplo. Y crear nuevos momentos. Vale, ok, todos los momentos transaccionales los tengo ya, imaginad un mundo ideal, los he simplificado y me he vuelto súper invisible. Ok, ¿cómo me hago presente en otro tipo de momentos donde pueda aportar un valor y generar una experiencia pues diferente, ¿no? Bien, ejemplos de esto. Bueno,
Este año cumplo 42, este es un poco más antiguo, pero cuando cumplí 40, ING me mandó este mail. Bueno, un email con un vídeo de celebración muy emotivo, alguna vez os lo he puesto, para celebrar mis 40 años. Evidentemente, eso es un proceso de automatización de la experiencia. Han generado algo emocional con un cierto nivel de personalización que me genera un mensaje distinto al simplemente al correo de felicitación que me puede mandar cualquier compañía, ¿no? Pero eso ocurre de una manera sistemática, suficientemente personalizada como para que lo sientas como algo propio. Estás generando esos momentos donde poder automatizar una parte de la experiencia y generar un impacto emocional donde antes no estabas. BBV, por ejemplo, está analizando los customer journeys de los clientes y encontrando necesidades que existen en la vida de las personas para diseñar soluciones digitales vinculadas a productos financieros que te resuelvan problemas. Y, por ejemplo, esta plataforma que se llama BBVA Valora, que te permite conocer el precio estimado de tasación de una vivienda que tú quieres comprar o que quieres vender, seas o no cliente, aporta un valor a todos aquellos que están pensando en comprar o vender su casa y están haciéndose presentes en una parte del journey donde antes no estábamos. Dentro del producto hipotecario, los bancos, pues en las fases previas, lo más que hacíamos o lo más que hacían era publicidad, ¿no? Hago mi publicidad y trato de que mi marca esté en tu cabeza para que cuando tú decides comprar una casa, en el momento en que necesites el dinero, me llames, me vengas a ver o te metas en mi página web. Y ahora no, ahora yo busco momentos de toda esa historia donde puedo aportar un valor, puedo construir una solución que me diferencie y que a partir de ahí pues genere un vínculo emocional que consigas que probablemente me prefieras, ¿no? Aparte de que genera otra serie de beneficios para las compañías, ¿no? Otra de las soluciones que han generado en este contexto de soluciones digitales para la vida de las personas es lo que llaman el Baby Planner, ¿vale? El Baby Planner es otra aplicación que tiene BBV que si estás pensando o ya no tienes remedio, pero vas a tener un hijo o una hija, pues el sistema te permite calcular, bueno, cuál va a ser el coste que vas a tener como consecuencia de esa decisión que has tomado en tu vida, que es tener un hijo, porque tienes costes de educación, desde pañales, o sea, en función de la edad del niño, hay una serie de gastos que tienen asociados. Y luego sí, luego te dice, oye, por cierto, todos estos gastos, ¿cómo piensas pagarlos? Igual necesitas un crédito o una tarjeta y yo te la puedo dar, ¿no? Pero estoy haciéndome presente en momentos de la vida donde las personas tienen necesidades que incluso a veces ni siquiera sabían que tenían o que no se habían planteado cómo resolverlas, como por ejemplo una planificación financiera para una decisión como tener un hijo, y yo te estoy tratando de ayudar para aportarte un valor. Bueno, todo esto, más allá de las acciones, tiene una respuesta en las herramientas de experiencia de cliente y en estas filosofías de sistematizar o automatizar las interacciones menos relevantes y hacernos presentes en esos momentos donde te puedo ayudar, ¿no? Este es un proveedor que tiene una asociación con varios hoteles, entre ellos la foto de la derecha es del Hotel Crown Plaza en Nairobi, que me mandó una compañera a quien hizo y que te dice, mira, estás en esta ciudad, probablemente no te funcione, en muchas veces en Asia no te funciona ni siquiera tu teléfono, tener una tarjeta o contratar un servicio como ese muchas veces no es tan sencillo. Yo, que soy el hotel y que te quiero cuidar como huésped, te presto este terminal que tiene una serie de datos, que tiene cargados los mapas de la ciudad, que tiene una serie de funcionalidades para que tu experiencia como viajero sea muchísimo mejor, ¿no? Y es un terminal que tú puedes usar durante el tiempo y que además después también tiene una serie de funcionalidades que te permiten interactuar con tu propia habitación, ¿no? Pues a nivel de encender y apagar las luces y hacer determinadas cosas. Pues igual, o sea, estás haciendo cosas en el que te haces presente en momentos donde puedes aportar un valor diferencial. Al final del día, todas estas ideas nosotros las simplificamos en este modelo que es nuestro framework, digamos, de rediseño de interacciones, donde hablamos de dos tipos de procesos de innovación, el Fix Me y el Surprise Me. Fix Me son procesos de rediseño y de transformación de interacciones donde el objetivo es hacerse invisible. Es decir, esto que está generando dolor, esto que está siendo un momento de dolor o una interacción que es compleja y que debería de funcionar de manera transparente, vamos a tratar de arreglarla. Vamos a mejorar la experiencia, reduciendo el esfuerzo y corrigiendo estos aspectos
que nos generan frustración o que nos generan emociones negativas. Pero en paralelo a hacer esto, como un modelo de diseño que es complementario y que debe suceder al mismo tiempo, tenemos que también identificar dónde tenemos los momentos de hacer los surprise me, dónde tenemos las oportunidades de hacernos memorables y de conseguir esa visibilidad que nos construya la vinculación con el cliente. Al final, no deja de ser, seguro que a muchos les está sonando esto, es el mismo lenguaje, que hace casi el mismo concepto que puede ser el NPS como indicador. NPS te dice promotores menos detractores. Y si tú quieres mejorar el NPS, solo puedes hacer dos cosas, que es o tienes más promotores o tienes menos detractores. Bien, pues para generar más promotores, probablemente lo que mejor te funcione sean acciones de surprise me. Mientras que para generar menos detractores, lo que necesites es implementar acciones de fix me y resolver y corregir esas interacciones donde te puedes hacer invisible. Bueno, ¿os encaja? Esta sería la primera paradoja que de alguna manera es un poco la que engloba y tiene un mayor contexto de lo que pueden ser esa tendencia o esa gran línea en la que entendemos que las compañías debemos trabajar en evolucionar nuestras experiencias teniendo en cuenta la necesidad de trabajar en ambos contextos de forma simultánea. Pero hemos tratado también de aterrizar otro tipo de reflexiones que hablan de paradojas que se pueden estar dando en la forma en la que tomamos decisiones y gestionamos la experiencia pues nosotros mismos y con nuestros clientes, ¿no? La segunda paradoja dice, prometes emociones, pero diseñas transacciones, ¿no? Nuestra comunicación, nuestra publicidad, nuestra promesa al cliente suele ser bastante emocional. Pero nuestros procesos, como os decía antes, están diseñados de forma transaccional. Un proceso está diseñado para resolver. Incorporar las emociones en el rediseño es fundamental para impactar. Ejemplos de esto, hace muy poquito publicamos un artículo de nuestra compañera Reca, que está trabajando pues, en todo lo que son los programas y los modelos de experiencia de paciente, donde en varios hospitales en España, de hecho, es un hospital creo que también en Andorra y en el País Vasco, había varios ejemplos que los periódicos habían recopilado, los niños que tienen que tener una operación, pues llegan al quirófano conduciendo un coche eléctrico o un coche de juguete, ¿no? Pero bueno, al final es un Audi o es un Mercedes y hacen ese recorrido pues sintiéndose protagonistas y cambiando todo su contexto emocional. Hay un doctor muy famoso que es Mario Alonso Puig, que estudia todas las emociones y que tiene mucho análisis de cómo impacta el estado emocional del paciente en la respuesta que tiene, no te digo ya durante antes y después de la operación, sino incluso estando inconsciente y estando sedado, la forma en cómo la mente, cómo estás de tranquilo, cómo hayas entrado y has dejado a ese paciente, te permite tener muchísimas más garantías de éxito y evitar problemas. Entonces, no estamos hablando simplemente, en este caso concreto, de una acción divertida o bonita, sino que estamos hablando de pues, un enfoque distinto. Ahora, el recuerdo que puedes tener de algo que puede ser relativamente traumático, como puede ser una operación, cambiando todo el contexto emocional, es espectacular, ¿no? En retail, al final, la manera en la que tú diseñas tu experiencia de compra. Esto es un caso que me envió un alumno y me gustó compartirlo, ¿no? Es una tienda, en el concreto me mandaron el caso, creo que estaba en Perú, pero la cadena creo que era mexicana. Y al final es una marca de zapatos que diseña la experiencia de compra. Pues, por ejemplo, lo primero que hacen cuando vienes a la tienda es preguntarte si conoces la marca, ¿no? Y te explican el propósito de su marca. Son personas, artesanos que trabajan en unas zonas más rurales y que de alguna manera esto es parte también de una filosofía y no estás simplemente vendiendo un producto, sino que estás conectando con una filosofía y con una manera de entender el mercado del consumo, ¿no? Y a partir de ahí toda la experiencia está diseñada de una manera distinta y donde tratas de innovar también en la forma en la que te sientes un poco especial, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que han eliminado son las cajas. O sea, las cajas es muy probable que sea un elemento, un vestigio del pasado, que seguimos usando, depende del país, ¿eh? Hay países donde todavía, evidentemente, pues el efectivo, las monedas, etcétera, se siguen teniendo una representación importante, pero bueno, igual que Apple las eliminó de sus tiendas, y la persona que te cobra normalmente pues con un terminal portátil en el punto en el que te está atendiendo. En este caso, tú después de comprar no te tienes que levantar con tus bolsas y irte a una fila, sino que la persona te viene a cobrar a ese sofá súper cómodo donde estás esperando, ¿no? El propio Apple tiene protocolos que hemos comentado alguna vez para generar empatía con los consumidores. Cuando alguien te hace una pregunta, cuando alguien tiene un problema, transmitirle lo más importante
cuando generas una interacción de servicio es que la otra persona sienta que entiendes su problema. ¿Sí? Es decir, y eso es el paso número 1 de cualquier proceso de resolución. Y cómo Apple implementa protocolos para gestionar esa capa emocional, darte una serie de mensajes al inicio que te permiten generar esa conexión. Entiendo, o sea, te transmito que entiendo cómo te sientes. Ojo, no te estoy dando la razón, pero digo que entiendo por qué te sientes así o cómo te puedes sentir y voy a tratar de ayudarte, ¿no? Eso es un contexto emocional totalmente distinto a la hora de resolver un problema, una incidencia o cualquier tipo de interacción, ¿no? Bueno, no estoy estudiando muy rápido. ¿Algún comentario que diga que voy muy deprisa? No, ¿No? Entonces, vale, no voy a correr más, prometo, aunque no lo hayáis puesto, pero espero que se esté siguiendo todo correctamente. Bueno, la tercera paradoja, ¿no? Una paradoja fundamental, y Pablo hacía un comentario justo al principio, lo poníamos también con los retos, ¿no? A veces al enfocarnos en el cliente, todo ese mensaje de la importancia que tiene el cliente, parece que, digo parece, no necesariamente tiene que ser real, nos olvidamos del empleado. Y uno de los grandes retos o tendencias o líneas o paradojas que tenemos que resolver es esta. Y yo creo que 2019 es un año donde lo que llamamos Employee Experience va a generar un crecimiento y una transformación importante, ¿no? Ya estamos viendo organizaciones donde las áreas de recursos humanos están pues siguiendo el camino, ¿no? que las áreas de clientes o de marketing pues recorrieron también en el pasado, ¿no? Están creando posiciones de responsables de experiencia de empleado, entendiendo que su función no es solo transaccional, no es solo administrativa, sino que si quieres generar ese vínculo emocional entre una persona y tu marca, ya sea esa persona un cliente o un colaborador, las metodologías, las herramientas, las mecánicas que funcionan para un lado también funcionan para el otro, ¿no? Y eso es tremendamente importante, teniendo en cuenta además, esta es una frase que yo sé que la he puesto muchas veces, pero a mí no me canso de ponerla, la cultura es una pieza fundamental en cualquier proceso de transformación, ya sea digital, ya sea de customer centric, ya sea de eficiencia operacional. Al final, si tú no consigues que las personas que forman parte de esa comunidad de compañeros, de colaboradores, de empleados, estén comprometidos con el cambio que quieres lograr, es muy difícil que vayas a tener éxito. Y por eso, por mucho que la estrategia sea importante y sea pues, un elemento que a todo el mundo le gusta, entrar en reuniones de estrategia y pensar y pintar cómo vamos a llegar a tal punto, si no trabajas también en generar esa cultura en que todo el mundo esté alineado con lo que quieres lograr, es muy probable que fracases. Y todas las compañías que son líderes en experiencia de cliente, que están transformando, que están fijando esas tendencias, esas expectativas de los consumidores, Zappos, Starbucks, Disney, Virgin, el Ritz, el propio Apple. Al final, cuando tú analizas el caso de todas estas marcas, lees las entrevistas a los CEOs, analizas los casos que están publicados y escuchas las historias, te das cuenta de que hay dos elementos que son fundamentales. Todas ellas tienen obsesión por conocer y por comprender a sus clientes, pero todas ellas también tienen en común que están obsesionadas por generar un vínculo emocional con sus colaboradores. Las personas es la pieza fundamental y de hecho sabéis que Virgin, el CEO de Virgin, Richard Branson, tiene esta frase que a mí me gusta mucho que dice los clientes no son lo primero son los empleados. Y si tú cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Trabajar en la parte de experiencia de empleado es una de las tendencias fundamentales que yo estoy seguro de que este año va a generar un crecimiento importante y que hay muchos proyectos que están en marcha con unidades ya creadas y con ejercicios específicos, tanto para construir programas de voz del empleado, escuchar, medir y tener sistemáticas para entender lo que las personas piensan de una manera mucho más frecuente y no con estudios de clima cada 1 o 2 años, sino en un modelo en tiempo real, pues con una filosofía similar a la que tenemos con los clientes. Digo similar porque evidentemente el universo de personas que forman parte de nuestro recurso humano, nuestra gestión humana, no es igual que el que tenemos de clientes. No podemos preguntarles todos los días, pero lo que no podemos hacer es seguir haciendo estudios y midiendo pues con una cadencia de una vez al año, porque
nos perdemos muchísima información y somos incapaces de reaccionar ante lo que las personas necesitan, ¿no? Bien, nos quedan dos paradojas que sí me gustaría pues, reflexionar también conjuntamente, ¿no? Esta frase que dice, pues parece que trabajamos o estamos obsesionados en conseguir que las máquinas se parezcan cada vez más a los humanos, ¿no? Máquinas actuando como humanos y, sin embargo, muchos de los protocolos, muchos de los procesos, muchos de los mecanismos que las organizaciones tienen en su compañía para gestionar a los equipos están provocando que tengamos humanos actuando como máquinas, ¿no? Realizando tareas repetitivas con muy poco margen de actuación, con esa falta de empowerment que estábamos comentando también en el debate sobre los retos, ¿no? Todo lo que son pues las tecnologías y los procesos que están transformando en la inteligencia artificial, el Big Data, los blockchains, el Internet of Things, los robots, ¿no? Los chatbots son líneas de transformación que están soportadas sobre la tecnología, pero que tenemos que interpretar y contextualizar y que tenemos que aprender a entender, ¿no? Pues el blockchain es sin duda una tecnología o una estrategia, porque al final combina una serie de cosas, igual que CRM, que va a transformar el mundo y que va a cambiar la manera en la que muchas de las cosas que hoy funcionan de una forma, pues funcionen de una forma diferente, ¿no? En los contratos, en la gestión de la información, y tendrá un montón de aplicaciones. Pero igual que cuando se descubrió la electricidad, se pensaba que iba a valer para todo, ¿no? Y ahí esa foto refleja un cuadro en el que en su día pues se pensaba incluso que a través de la electricidad podíamos revivir a los muertos. Pues hoy tenemos una sensación de que el blockchain va a transformar determinadas cosas y no sabemos cuántas implicaciones puede tener. Sí hay aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, esta es una aseguradora donde estamos empezando a hacer a través de blockchain sistemas donde se generan compensaciones automáticas a los clientes en función de pues la información que llega para todo lo que tiene que ver con retrasos de vuelos, ¿vale? De manera que esta aseguradora te garantiza que vas a tener tu compensación sin necesidad de reclamar. Obtiene la información pues, a través de la gestión del dato, a través de blockchain y está generando una mejor experiencia y una promesa a los clientes. Y habrá muchas aplicaciones de este tipo de tecnologías que van a transformar la forma en la que hoy estamos operando. Pero también relacionado con la siguiente tendencia, lo que tenemos que entender es que la tecnología per se no es lo que cambia las cosas. Mucha gente piensa que el motivo por el que Amazon es número uno es por su capacidad de recomendar. Yo recuerdo una conversación que tuve con una persona. Amazon compró, una de las compras que hizo fue un periódico en Estados Unidos, creo que fue el New York Times, y yo estuve reunido con las personas del grupo Prisa que tenían relación desde el país con este periódico, ¿no? Y cuando se reunieron con ellos, todo el mundo estaba esperando la revolución a través del motor de recomendación de Amazon. Y lo que Jeff Bezos les dijo fue: olvídate de eso. O sea, primero, eso es tremendamente complicado, no lo vamos a poner a funcionar de forma tan sencilla. A veces requiere incluso muchos procesos que muchas veces son más manuales de lo que os pensáis. Pero el motivo por el cual la gente compra Amazon no es realmente la recomendación. Yo no sé cuántas veces y cuántas cosas habréis comprado porque Amazon os las ha recomendado. El motivo por el que Amazon está creciendo tanto es porque te entrega una experiencia que está diseñada para las necesidades y motivaciones que tienen las personas hoy, con poco tiempo, que ni tan poco esfuerzo, que te da total transparencia, que te da confianza y que si tienes un problema, pues te va a responder. Seguro que alguno habrá tenido algún problema donde tengamos historias que mejorar, porque todas las compañías los tienen, ¿no? Bien, entonces, al final, lo que nos hace diferentes, y volvemos otra vez al mismo punto, son la capa emocional, ¿no? Y la tecnología es un habilitador que tiene que ayudar a incorporar pues todo ese factor humano en las interacciones digitales, y además lo que nos queremos es diferenciarnos. Big Data es otra de las palabras que aparecen mucho y que de alguna manera tiene una oportunidad y una ventana enorme de crecimiento, entender toda esa información que se está produciendo en tiempo real para trabajar en analizar y en diseñar mejores estrategias y mejores modelos. Pero el Big Data está pensado para accionar en entornos muy macros, ¿no? Y al final, muchas veces, a nivel de experiencia de cliente, tenemos más capacidad de impactar si nos enfocamos en el small data, en esos pequeños datos particulares que los clientes generamos y que podemos articular a través de reglas relativamente sencillas para transformar la experiencia, ¿no? Y decimos, bueno, a veces el humo y todo ese vapor o todo ese ruido que se genera con el Big Data nos está desviando de una oportunidad enorme, que es: aprovecha la información que hoy ya tienes, aprovecha el Small Data, información generada por tus clientes, para accionar y para transformar.
Este es un ejemplo para mí. Los programas de voz de cliente, eso que comentáis también en los retos, la gestión de la voz de cliente en tiempo real es Small Data. Un cliente, esto es el aeropuerto de Changi, en Shanghái. Este aeropuerto es considerado el mejor aeropuerto del mundo por un montón de cosas. Una historia que yo leí en un libro y que me llamó la atención fueron sus cuartos de baño. ¿Sí? No parece que sea como lo más así, no sé, glamuroso que puedes contar, pero de alguna manera ellos tienen implementados muchas sistemáticas, ¿no? Una de las dinámicas que Changi tiene en sus cuartos de baño es estos cuadros donde tú puedes valorar bueno, pues el estado que tiene el determinado servicio. Y además te va a mostrar quién es la persona que está encargada de resolver ese problema o de mantener limpio ese baño en ese momento. Lo que Changi te dice es que yo no quiero hacer que me des feedback sobre el estado del cuarto de baño para luego hacer un benchmark y tener un gráfico que me ordene los cuartos de baño de mi aeropuerto uno detrás de otro, ¿no? Que muchas veces es lo que nosotros hacemos en las compañías. Lo que te dicen es, yo quiero saber tu feedback porque si vemos que hay un problema, ¿sí? Entonces esta persona o la persona que esté encargada en ese momento tiene que poder accionarlo. Y eso es Small Data. No estamos hablando de grandes volúmenes de datos, sino de capturar la información relevante y accionarla en tiempo real. Todos los programas de voz de cliente en tiempo real están pensados en ese concepto del Small Data. Acciona mecanismos específicos en función de la experiencia concreta que haya tenido un determinado cliente. Otro ejemplo de Small Data son lo que llamamos los Customer Journey líquidos. Evo, por ejemplo, Evo Banco en España es un banco digital que está innovando y que está transformando muchas de las interacciones con clientes. Y una de las cosas que visualizan es cómo me puedo integrar de una manera mucho más transparente en tu día a día y en tu vida para facilitarte las cosas. De manera que yo diseñe journeys que no tienen que ver únicamente con la transacción bancaria, sino que te puedo conectar con determinadas necesidades que tengas en el contexto de tu vida en el que yo te puedo resultar útil. De forma que la aplicación bancaria no sea simplemente una aplicación transaccional para gestionar tus finanzas, sino que sea, digamos, como objetivo, una de las aplicaciones que tendríamos en la pantalla principal de nuestro teléfono móvil, ¿sí? Y para ello desarrollan esta idea de los Customer Journey líquidos, donde de forma digital estamos detectando situaciones donde yo puedo conectar al cliente porque tengo información que me levanta la mano y me dice esto lo puedo transformar con soluciones que le aporten un valor. Por ejemplo, un caso que contó, esto lo cuento porque lo contó el director de innovación de Bobanco en uno de los eventos de DEC en España. Si yo tengo tus datos y para darte de alta una cuenta bancaria, uno de los datos que tengo es tu DNI, tu célula, tu identificador de personal, ¿no? Nacional, y ese DNI tiene una fecha de caducidad, yo puedo detectar que tu DNI está próximo a caducarte, ¿no? Te faltan 3 meses para que caduques el DNI y sacarte una notificación, es decir, un journey líquido digital que te avisa de que algo está ocurriendo con tus datos y en esa misma notificación te puedo decir, haz clic aquí y te voy a llevar a la página de la Dirección General de Policía, que es donde tienes que gestionar el trámite de renovación. Como banco no tengo ninguna ventaja ni tengo ninguna necesidad de hacer ese tipo de interacciones, pero estoy construyendo acciones, estoy aprovechando el small data, la data del cliente que es relevante para diseñar mejores experiencias que aporten un valor al cliente. Y ahí yo creo que seguimos teniendo una ventaja competitiva importante. Y por último, y así dejamos ahí un espacio de esos últimos 30 minutos que decíamos que podíamos tener de debate y de conversación, la sexta paradoja, ¿no? Decimos marcas cada vez más digitales, todo el mundo está en transformación digital, ¿no? Todo el mundo habla, y me ha gustado elegir esta foto que no sé si reconoceréis, pero os acordaréis algunos, los más antiguos, de Second Life. Second Life era un portal que surgió en yo creo que era, no sé si principios del 2000, ¿no? Bueno, como una vida paralela, ¿no? Donde tú podías desarrollar con tu avatar una serie de acciones y en un determinado momento pensamos, las marcas llegaron a pensar pues que la gente iba a pasar una parte muy importante de su tiempo dentro de ese mundo virtual, ¿no? Y funcionando, interactuando con otras marcas, con otras personas en una especie como de mundo paralelo, ¿no? Pero la gente al final no es así, o sea, la gente no es digital o on o off, sino que tenemos un mix. Al final, yo no tengo, cuando estoy navegando en Internet o estoy, imagínate, en Second Life, no tengo otro yo.
que se mueve en el mundo presencial. Soy la misma persona que simplemente está cambiando de contexto. Y eso requiere que se genere esa paradoja, ¿no? De cómo combino y cómo entiendo que el mundo y la relación con los clientes no es solo digital o no es solo offline, sino que integra las dos cosas. Este estudio es un estudio desarrollado por Territorio Creativo, una agencia digital en España, de hecho vinculado a la banca, y analizaba pues las preferencias y las necesidades o las motivaciones de los consumidores y de los usuarios sobre determinadas necesidades que tenían que ver con la banca. Y una de las principales conclusiones es que las motivaciones, las expectativas, las aspiraciones que tenían pues la generación y gen, o sea, los más jóvenes que podemos analizar, digamos, en este momento, pues no son muy diferentes a las que podemos tener nosotros o a las que pueden tener pues nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Al final decían, no cobré comisiones, quizá la parte móvil te puede estar cambiando por el tema del dispositivo, pero quiero poder tener autonomía, que hable con mi lenguaje, claridad, que me haga ofertas adaptadas a mi economía y a mis aficiones, que me ofrezca descuentos, que esté cerca de mi casa, que tenga reputación, son atributos que en el fondo no son tan diferentes y tenemos esa paradigma, ¿no? De que el consumidor digital, los millennials, los IGEM, pues son grupos sociales que tienen unas motivaciones completamente diferentes a las que tenemos nosotros y sí, o sea, hay determinados atributos y determinadas características que tienes que entender en cada arquetipo o en cada perfil de cliente, de tu universo de clientes, porque evidentemente no todo el mundo es igual, pero hay muchos elementos que son fundamentales y que probablemente todos compartimos entre diferentes generaciones, ¿no? El propio Amazon, que podríamos decir es el paradigma del e-commerce y de la estrategia digital, pues ha comprado una cadena gigante de retail, de alimentación en Estados Unidos para penetrar en el mundo offline, ha abierto los Amazon Go's, ¿no? Que son estos supermercados donde puedes entrar y comprar y que no tienen cajas, que simplemente detectan tu compra porque por una serie de códigos y de cámaras. Y están transformando o están incursionando, ¿no? en el mundo offline porque entiende que los consumidores no viven solo en un espacio y que si quiero tener pues, una experiencia completa, tengo que ser capaz de proveer esa experiencia pues, en todos los canales, ¿no? Y bueno, al final tenemos que entender que no tenemos una guerra de canales, sino que tenemos que ser capaces de integrar y tener una visión centrada en el cliente. Y eso a veces es un reto, sobre todo con los modelos que hablábamos de retribución variable, de compensación, etcétera, etcétera, cuando el canal puede llegar a tener un peso pues, en las comisiones de venta o en la forma en la que se cuantifica, ¿no? El valor que estás aportando. Bueno, estos son los retos, estas son las paradojas, ¿no? Seis conceptos que nos hacen reflexionar sobre qué estamos haciendo y cómo podemos aplicar las tecnologías, las metodologías, las herramientas que cada vez van surgiendo a resolver retos que tienen que ver con el negocio. Me gustaría ahora pues habilitar un espacio para poder reflexionar juntos y antes de pasar a ese entorno de preguntas, pues haceros una invitación. Yo sé que muchos de vosotros ya estáis familiarizados con esto, estáis suscritos o estáis conectados con IZO y con nuestros contenidos, ¿no? Pero os quiero hacer una invitación a todos aquellos que estáis hoy conectados y que quizá no habéis descargado contenido de IZO o no estáis registrados en nuestra web. Tenemos una plataforma donde compartimos conocimiento. Mucho de este conocimiento es gratuito. Un set de infografías sobre Customer Experience, la infografía de Lovers and Haters, el ranking del BCX, el del último trimestre de 2017 o el del 2018, pero bueno, con un coste mínimo, ¿no? Pero muchas de estas cosas a 0 euros solo requieren pues, que invirtáis 30 segundos, porque además no os va a pedir más que un correo y vuestro nombre. Luego ya si queréis pues podéis completar más información para registraros, ¿no? Si accedéis a nuestra web, os registráis, pues tenéis todos estos contenidos dentro de la pestaña de IZO Store disponibles para que los podáis descargar y bueno, me encantaría que todos aquellos que hoy todavía no tenéis acceso a esta información, pues la podáis conocer y por eso quería aprovechar pues que tenemos este evento para recordároslo y haceros esta invitación para que
para que podáis gestionar el registro. Y bueno, ahí ya me daréis también feedback un poco de la plataforma y de los contenidos que tenemos publicados, y cualquier necesidad que tengáis, pues estaremos encantados de estudiarla, ¿no? Para ver en qué línea desarrollamos nuevos materiales. Y esta es un poco lo que queríamos lograr pues, compartiendo este espacio de 1 hora, de 90 minutos en cuanto a tendencias de experiencia de cliente. Tenemos ahí el módulo de preguntas que tiene bastantes cosas. Bien, bueno, pues vamos a intentar revisarlas para responder aquellas que sean pues, más respondibles en un tiempo corto, y también, si no, pues trabajar en las que nos queden pendientes y daros el feedback, aunque sea en diferido. Así que, si os parece, voy a ir revisando, y como no las tenéis, no sé si tenéis visibilidad, pero os leeré un poco el resumen de las diferentes preguntas. Vale, Daniel nos preguntaba sobre las diferentes tendencias. Uy, espérame, que se me va para abajo. Vale, ya resumo, perdona que era un comentario un poco más largo. Daniel habla, una tendencia para romper tendencias. Bueno, al final muchas de las estrategias de segmentación de los clientes están basadas en la segmentación sociodemográfica, ¿no? Lo que llamamos los segmentos, los targets o los clusters, una cosa así. En experiencia de cliente trabajamos cada vez más en el concepto de lo que llamamos los buyer personas o los arquetipos, que es una segmentación emocional que tiene que ver con las motivaciones y las expectativas que tienen las personas de por qué te compran o qué es lo que valoran, ¿no? Y segmentar de esa forma te abre todo un espacio totalmente nuevo en el que te permite, pues, resolver ese problema. Él decía, al final, teníamos, o sea, yo compartía en la escuela con otras personas que sociodemográficamente eran pues el mismo clúster que yo, pero que éramos muy diferentes en términos de, probablemente de motivaciones y de expectativas, ¿no? La recomendación que daríamos en ese caso es, primero, los arquetipos y los buyer persona, que de hecho, mira, no sé si lo tengo por aquí, pero uno de los o sea, si os digo, este es un documento de pago, pero uno de los documentos que tenemos es esta guía, la guía de Do It Yourself. Esto significa Do It Yourself, de arquetipos o personas, que te ayuda a construir cómo tengo que trabajar para construir esa segmentación emocional, y cómo puedo, por lo tanto, gestionar a mi base de clientes en base a esos criterios, ¿no? Pero ahí os diría, por aportar también un tema un poco más a los que ya los tenéis, ¿cuál es el reto que nosotros vemos en tema de los arquetipos? Muchas compañías ya tenemos construidos arquetipos. Entonces yo digo, mira, tengo el meticuloso, y tengo el despistado, y tengo el no sé quién, o sea, en función de cómo somos en términos de nuestra personalidad, ojo, en relación a lo que la marca ofrece, ¿no? El gran problema y el siguiente reto que tienen las organizaciones no es tanto el construir estos grupos o estos segmentos o describirlos, sino cómo los operacionalizo, ¿vale? ¿Cómo consigo que, si yo he identificado que tengo estas cuatro personalidades dentro de mi tipología de clientes, pues mapeo mi base de datos, mi CRM, para saber a qué categoría pertenece cada uno de los clientes que yo tengo? Porque eso es lo que me va a permitir lanzar acciones personalizadas para cada uno de ellos. No sé, que cuando lanzo una campaña, el mensaje que le doy al tipo A y al tipo B, pues es diferente, porque a este le preocupa y le motivan unas cosas, y a este es otro. Que cuando me vienen a visitar a mi tienda o a mi sucursal o a mi punto de venta, la forma en la que yo te gestiono sea totalmente distinto, ¿no? Eso es una línea de trabajo tremendamente potente. Primero, en mapear y describir arquetipos, y segundo, en cómo operacionalizo esos arquetipos, y para eso pues existen diferentes alternativas, ¿no? Desde las más tecnológicas, donde ahí sí, por ejemplo, la inteligencia artificial te puede ayudar a tratar de caracterizar tu base de datos en base a la información que estás obteniendo, por ejemplo, de las grabaciones del call center, de los mensajes que te envían los clientes. O sea, puedes identificar y hacer un profiling de personalidad que te ayude a ajustarlo a pues, técnicas, digamos, más rudimentarias, como puede ser pues, incorporar algunas preguntas de profiling en una encuesta y poder empezar a caracterizar las preferencias de nuestros usuarios, ¿no? Vale, María me pregunta, bueno, esa la habíamos comentado, creo, el tema de la rentabilidad, ¿no? Bueno, pregunta cómo mostramos la rentabilidad de las mejoras.
Para mí lo más importante son dos cosas en términos de retorno y en términos de rentabilidad. El primero es entender el modelo macro. Y el modelo macro lo que dice es eh, hacer un análisis y un cálculo de cómo es el comportamiento y, por lo tanto, el resultado de negocio de mis diferentes tipos de clientes en términos de experiencia. Y por utilizar la nomenclatura del NPS, si yo tengo promotores, neutrales y detractores, ¿cuánto más gano con un promotor que con un neutral o con un detractor? ¿No? O sea, porque entendemos que tener promotores es bueno, y si es bueno, entendemos que alguien que nos quiere mucho tenderá a concentrar más servicios conmigo, a comprarme con más frecuencia. Hay una serie de patrones que se suelen reflejar en que cuando haces este análisis, pues obtienes un resultado que te demuestra o te permite tangibilizar cuánto más y por lo tanto, por qué es importante construir una base de promotores, ¿no? Lo segundo es que las acciones de experiencia de cliente se tienen que poder pilotar siempre. O sea, al final no estamos en los modelos ágiles de transformación, no buscan hacer una implementación en Big Bang donde lo que hemos diseñado lo llevamos a nuestra base completa de clientes. Venga, 2 millones de clientes, todo esto para vosotros. No, tenemos ideas, tratamos de desarrollarlas de una manera sencilla en eso que llamamos el MVP o el MVP, ¿no? El mínimo producto viable, y pilotamos esa solución en un entorno controlado que nos permita aprender y medir el impacto. Y con esas mediciones somos capaces de demostrar o de calcular cuánto estamos generando en términos de retorno y de impacto de negocio, ¿no? Vale, voy a intentar avanzar con todas las respuestas. ¿Cómo aplicas la experiencia con clientes en emprendimientos nuevos o en empresas que recién quieren iniciarse en el mercado? Bueno, al final, las herramientas y las metodologías son las mismas y, evidentemente, puedes tener más recursos, menos y mayor nivel de complejidad. En general, lo que sí decimos es, un emprendimiento suele nacer de una necesidad de comprender a los usuarios, y simplemente, o sea, tienes una idea y tú piensas que es una muy buena idea, pero no lo has validado, no has investigado, no has hablado con gente, pues tienes un riesgo alto de que eso no funcione. Todos los procesos de innovación y de startups te guían a los emprendedores en esos procesos de análisis, ¿no? Claro, tampoco necesitas una investigación en un entorno muy complejo, porque cuando tú eres una compañía con 14 millones de clientes, pues necesitas una capacidad de análisis enorme, porque estás llegando a un target muy amplio, ¿no? Cuando estás arrancando un negocio nuevo, tienes un objetivo mucho más específico y tienes una facilidad también para obtener información de manera mucho más rápida. Hay maneras de avanzar pues con estas, por ejemplo, guías del do it yourself, con acciones que requieren poca inversión y que te permiten dar los primeros pasos, empezar a comprender a tus clientes, caracterizarlos, analizar el journey y utilizar esas herramientas para diseñar las experiencias y poder empezar desde el primer momento, pues utilizar metodologías que te deberían de servir para tener éxito. Y yo diría que me concentraría en los elementos de base, ¿no? Que son conocimiento del usuario, y no me volvería loco pues con algunas de las iniciativas más transformadoras, como lo que estábamos hablando ahora de caracterizar a los arquetipos y hacer inteligencia artificial para no sé qué, porque en esas fases embrionarias pues no es tan necesario, ¿no? Me pregunta Bárbara si no es el NPS muy volátil. El NPS sí tiene esta cierta volatilidad, y sobre todo en algunos mercados. Por ejemplo, España es un mercado donde el NPS tiene mayor volatilidad, porque la tendencia que tenemos en Europa es a puntuar más bajo, y entonces la diferencia entre un 8 y un 9 es como un dato muy sensible, ¿no? De hecho, hay mucha gente que te puede poner un 8 y está pensando que te está dando una buena valoración. A eso me refería yo al principio, con que uno de los retos que yo veo con el NPS es cómo lo más importante del NPS, a pesar de lo que parezca, no es la nota, es el sistema. O sea, es el hecho de decir de una manera sistemática, con una mecánica y con una metodología continua, me voy a concentrar en estar constantemente tratando de identificar clientes que están muy satisfechos para entender por qué. ¿Qué es lo que hago que a la gente le encanta? Porque voy a tratar de hacerlo más veces. Y clientes que están insatisfechos, entre comillas insatisfechos, ¿no? Mala experiencia, o que no nos recomendarían. Y en entender por qué. ¿Por qué? Pues porque, entendiendo esos motivos, voy a tratar de evitar que esto ocurra más veces, ¿no? Y lo que busca el NPS es una sistemática continua de estar aprendiendo de unos y aprendiendo de otros, ¿no? Por eso, de hecho, el NPS te dice que no tienes por qué analizar los neutros. No digo que no actúes sobre los neutros, sino que no analizas los neutros, porque de los neutros no aprendes, ¿vale? Tú lo que buscas es
cómo hago cosas que a la gente le encantan, cómo dejo de hacer cosas que a la gente odia. Y esos son dos son las fuentes de aprendizaje. Lo más débil que tiene el NPS precisamente es la nota, ¿vale? Pero yo sigo recomendando y trabajo mucho con ello porque creo que lo que está por detrás, por encima de la nota, que es el sistema, sí es un elemento muy potente. Una tendencia es la orientación al diseño. Eso estoy totalmente de acuerdo, ahí no hay una pregunta como tal, pero es verdad, o sea, cada vez más el diseño tiene una mayor, un componente más relevante en la manera en la que las organizaciones estructuramos nuestras acciones, ¿no? Y cada vez más tenemos más cuidado y más conocimiento de cómo estamos condicionando y definiendo y construyendo los elementos necesarios para que las cosas acaben sucediendo de la manera que nos gustaría, ¿no? Y para mí es una de las líneas de trabajo pues más relevantes, ¿no? Me pregunta Mariela cómo se pueden alinear los indicadores operativos y de eficiencia a temas de experiencia. ¿Qué medir y qué no medir a nivel de operación de la empresa? Bueno, ahí esa es una pregunta que digamos que requeriría un análisis un poco más profundo de cada negocio, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista y lo que comentaba al principio con el caso de Qualtrics, yo creo que se me está pasando este ejercicio de que no voy a acabar nunca de responderlas porque en lo que respondo una entran tres, ¿no? Pero, lo cual los agradezco mucho de todas maneras. Decíamos, en ese comentario inicial que habíamos hablado sobre los modelos que plantea, por ejemplo, Qualtrics de el OData y el X-Data, ¿no? La data de la experiencia, lo que los clientes piensan y la data operacional. O sea, la clave de esto es que si bien de la data operacional tenemos muchísima información, es decir, lo registramos todo, porque las operaciones generan información de manera continua, ¿no? El porcentaje de, no sé, el desempeño de un servidor, el ratio de entrega de un servicio, o sea, toda la parte operacional está muy medida. Porque está soportada sobre sistemas que generan datos y que nos dan un volumen enorme de información de cómo están operando y funcionando todos esos procesos y todos esos mecanismos. El problema es que en el otro lado de la balanza, la data del cliente, la data de la experiencia, prácticamente no conocemos nada. Pensad en cualquiera de vosotros. Imaginad, ¿cuántos clientes tenéis? ¿100.000? ¿500.000? ¿1 millón? ¿10 millones? ¿Vale? ¿Cuántas encuestas hacéis? La mayoría de las compañías no llegamos ni al 1% de nuestra base de clientes en cuanto a tener feedback. Es decir, yo tengo 10 millones de clientes, imaginad, una compañía grande, muy grande, ¿vale? 10 millones de clientes. Y a lo mejor hago, no sé, 10.000 encuestas al mes. A lo mejor estoy haciendo 100.000 encuestas al año. Imaginad que hago un montón más, 5 veces más, ¿vale? 500.000 encuestas al año, que ya es una barbaridad. Sigue siendo el 0.5% de mi base de clientes. ¿Entendéis? Entonces, aquí el tema es, ¿cómo hago crecer esto? Porque el problema que tengo es que de la mayoría de mis clientes, y pensad que esto que es una reflexión muy interesante, si yo fuese el CEO de una empresa, que seguro que son más listos que yo, pero en esto tengo una cierta reflexión, si yo fuese el CEO de una empresa, uno de mis objetivos aspiracionales sería, al menos una vez al año, me gustaría tener el feedback, saber lo que opinan cada uno de mis clientes. No me parece una barbaridad. O sea, si eres un cliente de mi compañía, ¿vale? Si soy un banco, por lo menos una vez al año me gustaría saber qué piensas. ¿Estás contento? ¿No estás contento? ¿Te gustaría, no sé, un feedback al año de cada uno de mis clientes? Y solo eso ya es un reto enorme para cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, a tu pregunta, desde mi punto de vista, o sea, lo relevante aquí es cómo consigo hacer crecer el volumen de información que tengo sobre lo que los clientes viven y piensan de la relación con la compañía, porque hoy todavía estamos en niveles muy, muy incipientes y muy básicos, ¿no? Y con toda esa información, cuando la pueda cruzar, entonces desarrollaré estrategias mucho más avanzadas, porque podré hacer acciones de retención proactiva con clientes que me han dicho que, oye, no están 100% contentos o que tienen una relación muy transaccional, o podré hacer acciones de venta cruzada con clientes que sé que sí están contentos conmigo. O sea, podré hacer muchas más cosas y mejorar mis estrategias de gestión y de operación porque estoy combinando los dos mundos. No me extiendo mucho porque es que son preguntas que algunas son más complejas, ¿no?
Hombre, me encantaría que me contactéis y seguir profundizando, ¿no? ¿Qué tan importante es la segmentación de nuestros clientes para determinar el nivel de transformación en nuestros servicios? Bueno, depende del negocio, pero lo normal es que la mayoría de las compañías trabajamos con un universo de clientes donde existe heterogeneidad. Las personas no somos todas iguales. Si tú me dices, oye, la mayoría de la gente que compra no sé, soy un fabricante de coches de carreras, y aquí los que compran estos coches son gente que les encanta las carreras y los coches de carrera y son de un perfil súper cerrado. Más o menos son iguales. Pues bueno, entonces tú tienes un único arquetipo y bueno, pues puedes trabajar con él. Pero en general, la mayoría nos dirigimos a un público mucho más universal, que tiene motivaciones, necesidades y expectativas distintas. Y si tú quieres generar un vínculo emocional, pues probablemente necesitas entender qué es lo que a mí me emociona para poder hacerlo. Y como lo que a mí me emociona y lo que le emociona a Mario no es lo mismo, pues tienes que segmentar. Es fundamental para una estrategia de experiencia de cliente desde nuestro punto de vista. ¿Cómo generas un programa de experiencia potente en industrias poco populares u obligatorias? Bueno, esto es un gran reto. Todos, de todas maneras, tendemos a ver los sectores de los demás como más fáciles, ¿vale? A mí me pasa también, ¿no? Y no necesariamente es así. O sea, un seguro es verdad que es poco popular y a mucha gente no le gusta pagar un seguro, ¿no? Pero por otra parte también es un elemento que cuando opera, cuando funciona, cuando te entrega valor, pues eso te genera un vínculo enorme, ¿no? Para siempre, porque muchas veces estás resolviendo un problema que gracias a Dios que he tenido esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que buscar cuáles son las palancas que realmente generan una conexión y un vínculo con las personas, ¿no? O sea, ¿por qué si tú me vas a comprar únicamente por una motivación o yo te he vendido, como a veces se hacen los seguros, con la motivación principal del miedo, es muy difícil que me quieras? Porque me estás vendiendo miedo, me estás asustando para que te compre, ¿vale? Pero bueno, no digo que no funcione a la hora de vender, pero no funciona a la hora de fidelizar. ¿Vale? Eso es una realidad. Si tú quieres tener una estrategia distinta, donde yo te compre porque realmente te valoro, te quiero, pues tendrás que desarrollar políticas y maneras de comunicarte donde seas mucho más transparente, donde seas más coherente y estés dispuesto a renunciar a lo mejor a un determinado tipo de venta que no es en la que crees, ¿no? Y pensar que hay consumidores y clientes que piensan y que quieren como tú, ¿no? Pero bueno, también es otra pregunta que probablemente sea un poco más compleja de responder así, en una frase o en unos minutos cortos, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Vale. Bueno, y lo mismo, o sea, me preguntáis también, por ejemplo, por otros sectores, ¿no? Como banca, como servicios públicos. El servicio público es muy interesante. Al final hablamos de experiencia y la podemos aplicar a muchos ámbitos. Experiencia de cliente como consumidor, experiencia de empresas en el mundo B2B, experiencia de paciente cuando hablamos como usuarios de servicios de salud, experiencia de alumno cuando estamos hablando de servicios de educación o experiencia de ciudadano cuando estamos hablando de servicios públicos. Al final no deja de ser el mismo concepto aplicado a un modelo de relación distinto. Digamos que un servicio público no tiene como objetivo la rentabilidad, ¿no? No tiene como objetivo vender más, pero sí tiene como objetivo pues generar una satisfacción por parte del ciudadano que repercuta en último término en un comportamiento que es el voto. Así que si entendemos ese principio o ese contexto y con las particularidades que tiene, la metodología, los sistemas, el modelo de trabajo es tremendamente similar, porque tú entiendes que hay diferentes tipos de motivaciones y ciudadanos que valoran más unas cosas que otras y que de tu servicio esperan cosas distintas y tú, tratando de comprenderlos y de entender cómo es su experiencia, pues diseñas e innovas para entregar algo que les sorprenda, que les vincule y donde hagas ese tipo de modelo de fix me, o sea, arregla las cosas que no te funcionan y surprise me, busca cómo estar presente y ser algo más relevante, o sea, algo más para mí que un mero servicio funcional que me lo presta hoy uno o mañana otro y que me da igual que el gobierno lo haga, ¿no? A nivel de reflexión. Vale. ¿Cómo presentar los resultados de un Customer Journey a los diferentes departamentos cuando los resultados son malos? Bien. Ese es un problema donde el problema de fondo que está planteando Bárbara no tiene que ver con... O sea, ese es un problema que no tiene que ver con la metodología, ni tiene que ver con la experiencia, ni con la estrategia. Tiene que ver con la cultura. Si la cultura de la organización es una cultura donde alguien se siente amenazado por el hecho de que la situación actual de su departamento, de su ámbito de gestión, no sea positiva, pues hay un problema de cultura empresarial,
¿no? De que las personas que se sienten amenazadas y criticadas y que se defienden ante una mejora, pues probablemente no son el perfil o no tienen los valores, la forma de ser que te gustaría para tu compañía. Yo sé que no quiero ser utópico, no sé que sí que siempre hay veces que, pues no sé, no podemos decir cambio toda la empresa, ¿no? Pero también os digo una cosa que lo hemos comentado alguna vez. En los procesos de transformación, yo creo mucho que a la gente hay que motivarla, hay que explicarla por qué hay que cambiar, hay que darle herramientas y ayudarle en ese cambio. Pero en último término, si hay gente que no quiere cambiar y para ti es importante que esos comportamientos desaparezcan, tienes que cambiarles tú. Entonces, si hay gente que tiene ese tipo de comportamiento, de actitud, si no cambian esa forma de actuar o de su comportamiento o la compañía no los cambia, pues no se va a resolver. O sea, no hay una varita mágica que resuelva eso, que digas, no, mira, sí, cuéntaselos así. ¿Ya? Si en vez de decírselo de esta manera se lo dices de otra, ya no tienen ese problema, no, porque es un problema de fondo, en mi punto de vista. Vale. Vale, déjame un segundito, la meta de referencia. Sí, o sea, nosotros no compartimos, preguntáis por ahí lo del tema de la documentación. La documentación no la solemos compartir en PPT, que preguntáis por el PPT, pero sí en un PDF. O sea, lo que sería el documento que yo he utilizado estará colgado y lo podréis descargar desde la publicación que estaremos haciendo la semana que viene. La tendréis publicada junto con el vídeo de la sesión, ¿vale? Si ves alguna pregunta un poco así más urgente, me avisas, ¿vale? Y bueno, para no retrasaros mucho más, como tenemos 5 minutos, voy a intentar encontrar una o dos preguntas más que podamos resolver de forma más o menos rápida. ¿Cuáles son los KPIs que miden el Customer Experience en el retail? Bueno, al final la experiencia del cliente está muy relacionada con el negocio. Al final, en realidad el retail y el consumo, la métrica más popular que se ha utilizado para asociar la experiencia de cliente es la recomendación. Y en retail es uno de los sectores donde yo creo que el concepto de recomendación funciona más, ¿no? Porque probablemente, no sé, hay servicios que, no sé, te sientes un poco como no tan intuitivo de recomendar, ¿no? Pero retail, hostelería, hay determinadas cosas que recomendar es un acto supernatural, ¿no? Entonces, digamos que el KPI fundamental podría ser ese. Luego hay otra serie de indicadores que tienen que ver con cómo aterrizo yo ese KPI, el NPS, que es, por si alguno no lo tenía, que lo vamos diciendo todo el rato, dándolo por hecho, es Net Promoter Score, ahora se llama Net Promoter System, sistema de recomendación o índice neto de recomendación, ¿no? Como se llamaba en el pasado. Y es una pregunta que hace referencia a ¿recomendaría usted esta compañía a un amigo o familiar? Y en función de la respuesta que te den, agrupas en 3 niveles, que son promotores, neutrales y detractores. Y en función de si te ha respondido que es un promotor o que es un detractor, le preguntas por qué. ¿Vale? Se lo puedes preguntar con una pregunta abierta o con una pregunta cerrada, pero tienes que tratar de entender los motivos por los cuales te recomienda o no te recomienda. Y en base a eso estableces un sistema de mejora continua. Esa métrica, digamos, que podría ser la fundamental. Luego tienes otras métricas que son operacionales, que las tienes que correlacionar, ¿no? ¿Cómo impacta la reposición de género en el NPS? ¿Cómo impacta la velocidad en la que de entrega? ¿Cómo impacta las políticas de postventa? Habrá otras cosas que tú puedas medir, pero a nivel de cliente pues puedes poner el foco en eso y luego hay otra serie de métricas que son más del diseño de la experiencia, ¿no? Vale, a ver, tenemos aquí una pregunta más. Pregunta Patricia, ¿cómo demostrar a tu organización que implementar un proyecto de Customer Experience no es solo hacer encuestas y tener caritas sonrientes? Bueno, hay un elemento que es fundamental cuando tratamos de implementar un programa de experiencia de cliente, que en las primeras fases hablamos de lo que llamamos el alineamiento organizacional. A la organización y sobre todo a determinados niveles hay que educarles y para eso pues muchas veces poder desarrollar algún tipo de taller, alguna sesión donde poder compartir con ellos y eso a veces funciona mejor con que venga alguien de fuera, más que nada porque se suele recibir de una manera diferente, ¿no? Pero bueno, se trata de compartirles un poco casos. En cualquier caso,
yo creo que siempre hemos comentado, la madurez y la transformación hacia la experiencia de cliente pasa por, en mi experiencia o mi recomendación, identificar un área de la compañía donde tengas a alguien que está dispuesto a involucrarse y que tenga pues interés en testar y en probar cosas, ¿no? En ese área que vas a tener menos obstáculos y menos resistencias para poder testear e implementar determinadas acciones, pues empiezas a medir y empiezas a accionar. Y vas a demostrar un resultado. Y ese caso de uso que has generado para un área en concreto es el que puedes utilizar para mostrar al resto de la organización y cambiar el lenguaje. Y decir, yo no te estoy diciendo que mejorar el NPS, lo que te estoy diciendo es que mejorando el NPS hemos impactado en estos resultados. Lo que hemos hablado también un poco de los economics, al final desarrollar y construir un modelo de economía de la experiencia que de alguna manera robusta muestre y correlacione cuánto pesa la experiencia del cliente y cuál es el impacto que tiene en los resultados de negocio. Nosotros tuvimos un proyecto en Colombia donde tuvimos una compañía en la que trabajamos, hicimos la primera sesión del proyecto era de alineamiento, lo que te contaba, ¿no? Sensibilizarles, contarles qué es experiencia, de qué estamos hablando, cómo se gestiona, qué casos existen, ¿no? Qué mejores prácticas. Invitamos a toda la compañía, a los principales mandos, entre ellos vino el director financiero, que era una persona muy brillante y que recuerdo que cuando acabó la charla nos dijo, me ha encantado y la verdad que no tenía muy claro por qué venía, tampoco tengo muy claro ahora, pero la verdad que lo que he escuchado me ha gustado. Dentro de ese proyecto se trabajó en construir los KPIs de economía de la experiencia, es decir, se analizaron cuáles eran los comportamientos del cliente que diferían entre clientes que eran promotores, neutrales y detractores. Y X meses después, la project manager de este cliente nos contó, esta persona, el director financiero, se ha convertido en el principal sponsor de la experiencia del cliente en la compañía. Si estás en una reunión del comité de dirección y alguien dice, tenemos que cambiar esto, o hay que cambiar esta política, o necesitamos tomar esta decisión de inversión, el primero que levanta la mano y pregunta, ¿cómo va a afectar esto a la experiencia? Es el director financiero. ¿Por qué? Porque ha visto que el impacto que vayan a tener esas decisiones en la experiencia del cliente le va a tocar los indicadores que para él son relevantes, que son los indicadores de negocio, ¿no? Entonces, al final, el lenguaje de las organizaciones es un lenguaje muy económico y tenemos que saber traducir nuestro lenguaje pues, a unos términos que ellos puedan comprender. Bueno, no me quiero extender más porque ya me he pasado hasta de la hora y media y como siempre es un placer teneros conectados y debatir y yo seguiría pues reflexionando y escuchando vuestros comentarios, ¿no? Pero os voy a empezar al siguiente webinar que tenemos en febrero, que os mandaremos también invitación y esperamos contar con vosotros y donde precisamente de hecho vamos a hablar de uno de los retos que ha salido mucho también en las preguntas que tiene que ver con la experiencia digital y cómo podemos comprenderla mejor, gestionarla mejor y tomar decisiones que nos ayuden a impactar en el negocio desde el análisis de la analítica digital, pues a través también de soluciones que nos apoyen en ese objetivo. Nada más, daros las gracias de nuevo por vuestra participación y pues nos vemos en el siguiente webinar en el próximo mes. Que tengáis muy buen día o muy buena tarde, dependiendo de dónde estéis.